Bien, mis hermanos, qué alegría poder estar y compartir con ustedes en este preciosísimo momento. Ustedes saben que vivir la gracia, estar en un espacio como este de expectativa, es como querer mirar, llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso una palabra, una sugerencia, un momento puede transformar también tu vida y te puede ayudar, ¿por qué no decir? Damos gracias a Dios por Alexis Corniel y Alexis Batista, que no están con nosotros en este momento, pero espiritualmente siempre nos acompañan. Así que hoy tenemos un programa muy especial. Lamento que no estén Alexis Corniel y Alexis Batista, pero tenemos un cuarto bate también aquí con nosotros en este día. Vamos a orar, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea el mismo Señor quien conduzca este programa, quien ponga la luz de su Espíritu en nosotros y que realmente digamos lo que Él quiere que digamos. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, igual que nos acompañe, que nos llene con su gracia, con su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. A ti, Madre nuestra, que siempre nos acompaña, que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios nos acompañe, y les decía, tenemos un programa muy especial, realmente, pero muy especial. Yo sé que ustedes dirán, ¿qué tipo de programa? Bueno, ustedes saben que conocemos un gran sacerdote, que yo siempre digo punto y aparte. Yo como un conocedor, bueno, de la palabra de Dios, ya no al estilo, como estamos mirando, porque yo digo, qué cabeza tiene el padre Luis Toro para dominar la Biblia como la domina. Qué manera de enfrentar a los que realmente quieren contradecir la palabra de Dios. Qué manera de producir y de dar a conocer la palabra de Dios. Padre, ¿cómo se siente? Feliz. Me siento como pez en el agua. Me siento muy contento porque estoy en un lugar que estoy seguro que San Pablo también se sentiría feliz si estuviera en ese lugar, donde le dieran la oportunidad de llevar la palabra de Dios al mundo entero. Padre, me da alegría, créame que yo soy uno de sus fieles seguidores y siempre estoy enviando sus videitos a mucha gente que cuando pregunta, mira padre, explícame esto, yo puedo explicarlo. Yo digo, mira, te mando esto, mira esto. Siempre estoy sacando de YouTube sus enseñanzas y le estoy enviando. Hablar con Luis Toro es hablar con una sabiduría, es hablar con un hombre que por su fe, de seguro que Dios le regaló la gracia de tener esa sabiduría para hablar de la palabra de Dios. Padre, pero antes de mirar ese mundo, cómo usted enfrenta, cómo usted habla, esa sabiduría, esa gracia, hablemos un poquito de su familia. ¿De dónde viene el padre Luis Toro? Yo vengo de Puerto Nuevo, una comunidad en el Táchira, Venezuela, de campo. Digo uno por allá, soy campesino de campo. Nací en el límite entre Barinas y Táchira. Aquel lado es Barinas, este lado es Táchira. Pues yo nací al otro lado, que sería Barinas, pero me registraron a este lado, que es Táchira. Y ahí en el campo fue donde yo nací. Primero fueron 4 hembras y después 4 varones. Yo soy el segundo de los varones. Mi papá y mi mamá ya murió, ya está en el cielo. Mi papá pues se volvió a casar y pues, formó otro hogar. ¿Y hay otro o alguien más en la familia que sea sacerdote religiosa? Mi sobrino, el padre Marcos Galvis. Marcos, que ya se conoce también. Sí. Y mi hermano Alexander es diácono permanente. ¿Y usted diocesano, religioso? Yo soy diocesano. Diocesano. Mi hermana Marta es misionera. Bueno, y tengo varias sobrinas que también son misioneras. Ah, qué bueno, interesante. Padre, ¿y qué le inspiró ser sacerdote? A mí me inspiró ser sacerdote el querer buscar llevar la gente a Dios. Primero yo. Mi papá nos sembró un deseo de buscar de Dios y del reino de los cielos, que siempre el deseo número 1 es lograr ser santo. Y no lo he perdido. Siempre he luchado y lucharé hasta el final por la santidad, o sea, por ser heredero del reino, por lograr vivir lo que Jesús nos prometió, la vida eterna, que no es una mentira, que es una realidad. A mí me fascina el Evangelio, yo creo que es el corazón
del Evangelio de Cristo, 14 de San Juan. Crean en Dios y crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Me voy a preparar en un lugar. Cuando ya le haya preparado un lugar, vendré y lo llevaré para que donde esté yo, estén también ustedes. Ese evangelio me cuestiona muchísimo. Entonces lo creo y deseo ir para allá, pero no quiero ir solo. Entonces ese deseo de no ir solo me ha motivado pues, a ser sacerdote para poder compartir la fe con los demás. Qué bueno, interesante, padre. Él decía hablar de Padre Luis Torres, hablar de un sacerdote en la iglesia, que a veces uno se pregunta, ¿qué amor? ¿Qué amor? Es la que yo me he preguntado tantas veces, siente el Padre Luis Torres por su iglesia. ¿Qué manera de defender a la iglesia? ¿Qué manera de llevar la fe? ¿Qué manera de dar a conocer lo que es la palabra de Dios? Padre, el estilo suyo en la iglesia de aprender de esta manera a llevar la palabra de Dios es único. Claro, a veces uno tiene un conocimiento, uno puede hablar de un tema, puede dominar un tema, pero dominar la Biblia como usted la domina, realmente es admirable. Y hay que abajarse ante ese conocimiento bíblico que tiene usted sobre la palabra de Dios. ¿Qué le inspira dar a conocer con tanta claridad la palabra de Dios? Me inspira San Pablo. Yo soy un amante de San Pablo, soy un seguidor fiel de San Pablo, un admirador de San Pablo. Lo admiro mucho. Me leo la vida de San Pablo y las cartas de San Pablo y cada día que la leo me enamoro más de Cristo, ¿no? Y del método de San Pablo. Ese es el método de San Pablo. Si usted mira, por ejemplo, todo el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, San Pablo hacía esto. Y en el 18 ya hay alguien que sigue los pasos de él, que sería Apolo. Pero es un método que utilizaban los apóstoles y que le dio tantos resultados, padre, que evangelizaron el mundo. Pero luego la iglesia se olvidó de ese método, porque los santos padres de la iglesia también utilizaban la apologética. Pero luego, después se pensó que la apologética era pelear. Entonces venía como una falsa tolerancia. Y llegó una falsa tolerancia que lo que hace es dormir al católico, al creyente, y entonces no se le predica a la gente la verdad de la palabra y se abandonó la palabra. Pero entonces a mí me inspira San Pablo. Cuando veo a San Pablo trabajar para extender el Evangelio y dice, ¿se acuerda que le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4? De parte de Dios y de Jesucristo que nos va a juzgar en el último día, les exhorto a que prediquen la palabra a tiempo, a destiempo. Porque vendrá un tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina y buscarán falsos maestros a sus antojos. Entonces, si San Pablo dice eso, yo lo creo. Y entonces yo tengo un problema, que a mí me enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios y yo me lo creí. Y como me lo creí, entonces me la devoro y entonces lo que diga ahí, para mí eso es palabra de Dios. Y lo que digan los demás, lo respeto, pero no lo creo. Entonces eso me hace que surja en mí el deseo de llevar la palabra de Dios con firmeza, con seguridad, con confianza plena, porque lo dice la Biblia y mi fe está sustentada a lo que dice ahí, Padre, y no me ha fallado Dios. Todo lo que está ahí se cumple. Jesús dice, fallará primero el sol, la luna y las estrellas antes de que falle, aunque sea la tilde de la palabra. Y yo lo he comprobado que es así, no falla. Entonces por eso ando en mi vida tratando de sembrar esa semilla. Porque además, Padre, yo pienso que a nivel material, por ejemplo, una persona que quiere surgir, mira qué es lo que hay que sembrar, que la gente lo necesite, que le sirva a la gente y que lo haga prosperar a él y a los demás, a nivel material. Pero a nivel espiritual, también podemos preguntarnos qué es lo que la gente necesita para prosperar espiritualmente, que me sea bien para mí y para los demás. Y es la palabra de Dios, porque San Lucas, en el capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice que la semilla del reino de los cielos que tenemos que sembrar es la palabra de Dios. Y dice que es para que la gente crea y se salve. Pues yo quiero que la gente crea. Entonces, como quiero que la gente crea, yo quiero hacer semilleros de fe. Y ese semillero de fe no puede darse si no se predica la palabra de Dios. Y yo quisiera que cada familia fuera un semillero donde se siembre la fe. Pero solo la palabra de Dios produce la fe. Se está escrito en Juan 20:30. Todo esto se escribió para que crean.
Y Jesús dice, vaya a predicar el Evangelio, el que crea se salvará. Entonces, esto produce la fe, la palabra de Dios. Entonces, si todas las familias cultivaran esta semillita, la fe que tanto se necesita dentro de la iglesia y en el mundo entero, tendría bastante semilla, crecería y daría fruto, dice Jesús, la que cayó en tierra buena, unos 100, otros 60 y otros 30. Yo estoy convencido de eso. Y porque estoy convencido lo hago con tranquilidad, con facilidad, con cariño, con amor, con dedicación. Y eso es lo que me lleva a estar feliz en el trabajo que hago. Padre, hablaba de la palabra de Dios. Y usted dice, yo creo lo que dice ahí. El mundo protestante habla mucho de el que crea se salvará. Igual, la frase que usted acaba de decir. Cuando habla de esto, de creer, hay que entender que el creer da sabiduría. El creer en la palabra de Dios da sabiduría. El mundo protestante usa mucho el que si cree te salvará. Lo hace mucho a su modo, como una forma de dejar oculta lo que realmente dice la palabra, lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo miro y contemplo sus mensajes, y digo, caramba, qué sabiduría tiene el Padre Luis Toro. Esto no puede ser humano. No, no es humano. No es humano, es algo divino. El primero que estoy convencido que es algo divino soy yo. Porque, Padre, mire, yo veo que Dios actúa de una manera increíble. Que yo me conozco más que cualquiera. Cualquiera puede decir, yo conozco al Padre Toro, pero yo me conozco más que cualquiera. Y sé, por ejemplo, vamos a poner en la memoria, usted con más facilidad se puede grabar los nombres de las personas, yo no. Los lugares, todo, yo no puedo. Pero luego llegamos a una enseñanza y no es que yo tenga memoria para recordar las citas, sino que me llegan. O sea, es un don divino, es una gracia divina. Pero en cuanto a la fe, Padre, mire, en cuanto a la fe, ¿cuál es la diferencia entre... Los dos predicamos lo mismo, el que crea se salvará, porque así lo dijo Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? Porque el creer en el protestante es distinto del creer en el católico, porque el creer en el protestante es decir, yo creo en Cristo y ya soy salvo. Y el creer en el católico es, yo le creo a Jesucristo, lo que Él dice. Y al creerle lo que Él dice, lo hago para ser salvo. Es diferente. Por eso, los protestantes se quedan solamente, creen en Jesucristo y será salvo, de Romanos capítulo 10, versículo 9, pero ellos no adquieren, no asimilan lo que dice. Porque si confiesa con sus labios, y ellos se quedan ahí. La primera parte. La segunda, y crees con el corazón, no con el intelecto, sino con el corazón. O sea, una fe que asimila lo que Jesús dijo y lo vive, será salvo. Entonces ellos no saben eso. Entonces ellos dicen, si confiesa con sus labios que Cristo es el Señor, esa es la fe de los protestantes. Mientras que la fe de la Santa Madre Iglesia Católica nos lleva un poquito más. Nos lleva a ser coherente con lo que digo creer y lo que vivo. Entonces eso es lo que siempre nos ha invitado. Y nos enseña Jesús y la Santa Madre Iglesia nos afianza en eso, que tenemos que hacerlo porque de nada nos sirve. El mismo Santiago dice, porque si yo digo que creo, desde allá de Santiago 1, 22 en adelante, en la palabra, y no la pongo en práctica, soy como el que se mira en el espejo y se va y se olvida cómo era. Entonces es necesario que nosotros la pongamos en práctica. Jesucristo mismo dice, el que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó sobre roca. El que no la pone en práctica, construyó sobre arena. Esos son los protestantes, que se quedan, porque eso está en Mateo 7, 24, pero en el 21 dice, dibujando a los protestantes, la teología protestante. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está el peligro de decir, yo creo en Jesucristo porque digo que Jesucristo es el Señor. Y después dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le diré, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad. Porque el Señor no quiere que usted y yo tengamos un conocimiento de Jesucristo simplemente diciendo Jesús es el Señor. Porque hasta los demonios saben que Jesús es el Señor. Sabemos quién eres. Eres el santo de Israel o el santo de Dios. Epa, los demonios saben quién es. ¿Cuál es la diferencia? El Santiago mismo lo dice. Santiago dice que, por allá en Santiago 2, 19, por allá dice, ¿tú crees que Dios existe? Eso también lo hace el diablo y tiembla. Entonces, la fe protestante es creer que Jesucristo existió, que Jesucristo es el Señor de puro bla bla, pero no hacen lo que Él manda. Entonces Jesús reclama. Lucas 6, 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Es el reclamo para los protestantes, pero también para ti, para mí. Pero la Iglesia Católica nos enseña, si crees en Cristo, haz lo que Él manda, practica lo que Él manda. Mientras que el protestante no, cree en Jesucristo y ya por creer en Jesucristo ya está salvo. Incluso, ¿qué le dicen a la gente? A ver, ven acá, confiesa, entréguete al Señor.
¿Y qué es entregarte al Señor? Confiesa con tus labios que Cristo es el Señor. ¿Cree que Cristo es el Señor? Sí, ya está salvo. Es una fe mentirosa. Aquí miramos entonces interesante, por eso miramos con tanta facilidad y miramos lo que dice lo que nos enseñaron, lo que el magisterio de la iglesia, que dice la iglesia es sabia, maestra y es madre. Esa gracia, esa sabiduría que brota de la iglesia y que ahora miramos entonces, cuando usted habla de esto, lo que dice, lo que Él les diga, lo que dice María en Juan 2.5, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, comunicando lo que Él les diga. Es interesante mirar la diferencia que hace usted ahí entre el mundo protestante y el mundo católico, y que incluso esa sabiduría la pone Dios en boca de la madre para hacer entender qué es lo que Él diga, no como lo que Él diga en el mundo protestante. Es interesante mirar todo esto y captar precisamente ese mundo sabio que usted expresa cuando con tanta gracia expresa ir a conocer la sabiduría de la Iglesia Católica. Es que yo le voy a decir la verdad, padre. Yo tenía reservas con el magisterio de la iglesia, con la enseñanza de la iglesia, cuando era joven, en el grupo juvenil. Y entonces yo decía, ¿será verdad que la Iglesia Católica tiene la verdad? ¿Lo que ella enseña será verdadero? Pero los protestantes dicen que la Iglesia está equivocada y que ellos tienen la verdad. Pero ¿dónde estaba la duda mía? En que no encontraba un sacerdote que me demostrara que era verdad lo que la Iglesia Católica enseñaba. O sea, había sacerdotes que decía, la Iglesia Católica eso enseña y es verdad, pero no había un sustento, un fundamento. Y yo lo creía, pero yo decía, pero los protestantes tienen sustento y tienen fundamento de lo que ellos enseñan, decía yo. ¿Y por qué en la Iglesia Católica no? Y recuerdo que la gota que desbordó el vaso de agua fue el día 16 de julio, día de la Virgen patrona de nuestro pueblo, la Virgen del Carmen. El sacerdote salió en procesión con la Virgen y todo el pueblo, y veníamos bajando, y bien abajo ya donde estamos llegando, había una hermana protestante. Y comenzó a gritar, ustedes son idólatras, malditos para el infierno, ustedes adoran las imágenes. María tuvo más hijos, María una mujer cualquiera. Ella esperaba que el padre diera respuesta y decía, aquí el padre me va a aclarar la doctrina de la iglesia, ¿por qué? Y el padre no dijo nada. Que el padre descanse, ya se murió. Llegamos a la iglesia y se leyó el evangelio donde decía, llegó a su madre y sus hermanos y le dijeron, su madre y sus hermanos te buscan. Y yo dije, el padre va a explicar, y el padre no explicó. Y yo dije, está la cosa difícil. Entonces, ahí es donde yo tuve un momento de decir, yo creo que la iglesia nos engañó. Y yo me voy al seminario, yo quiero conocer la verdad. Y llego al seminario y estudio toda la doctrina de la iglesia. Me la conozco, pero cuando me la conozco, yo quiero fundamentos. Y no encuentro quién me dé los fundamentos. Pero cuando salí del seminario, un tiempo antes de ordenarme, que quería conocer por qué la iglesia enseñaba estas cosas, tuve la dicha de estudiar la historia de los primeros padres, los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Y me di cuenta que los padres de la iglesia eran bíblicos. Y los padres de la iglesia todo era sustentado en la Sagrada Escritura. El único problema es que no daban cita porque en aquel tiempo todavía no estaban los capítulos y versículos. Uh-huh. Pero ellos hablaban todo sustentado en la Biblia. Y yo decía, qué fascinante, pero tengo que buscarlo en la Biblia. Y es cuando yo comienzo a comerme la Biblia yo, a devorármela, a leérmela con esa ansia, de ver si lo que la iglesia nos había enseñado era verdad o era mentira. Padre, y descubrí que absolutamente toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada en la Biblia. O sea que la iglesia no inventó nada. Exacto. Que todo está ahí. Ella lo único que hace es ser guardiana de esa salvación que Cristo nos dejó a través de la palabra. Lo que hace el magisterio de la iglesia es ser fiel al mandato de Cristo. ¿Te acuerdas Mateo 28, 19? Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo les he mandado a ustedes. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo que Cristo enseñó, la iglesia se vuelve guardiana hasta el fin del mundo. Cuando yo compruebo eso, me vuelvo loco por esto. Cuando yo compruebo esto, yo quiero que el mundo entero sepa que la Santa Madre Iglesia nunca nos engañó. Que la Santa Madre Iglesia nos dejó la doctrina fiel y exacta de lo que es el Evangelio de Cristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Y veo que San Pablo tiene la preocupación por eso. Si usted lee 2 de Timoteo 2:1, San Pablo dice, usted tiene que saber de dónde recibió lo que recibió. Y usted tiene que buscar personas que sean capaces al mismo tiempo de transmitir lo que usted aprendió. Y si usted mira, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Tito, Tito 1 del 5 en adelante, le dice, pilas, si usted va a escoger a un obispo o va a escoger a un dirigente en la iglesia, el candidato debe ser, y da las condiciones. Y entre las condiciones que él da, por allá en el versículo 9, dice, debe ser un hombre conocedor de la sana doctrina, que sea capaz de refutar a los que la contradicen. Porque en el mundo hay muchos que vienen distorsionando el mensaje, que hay que taparles la boca. Cuando yo me encuentro todo eso, yo digo, eso está en la iglesia y lo hicieron los primeros padres. Y conforme a la Biblia, y le doy capítulo y versículo. Pablo le dice a Tito, y le dice que no puede escoger los ministros de la iglesia que no tengan el conocimiento de la doctrina y el amor a la palabra de Dios y la capacidad de refutar a aquellos, tapándole la boca, a aquellos que la contradicen. Entonces, me emociono de eso, lo creo, lo predico y lo disfruto. Entonces, la apologética a mí me ha ayudado a conocer la doctrina de la iglesia, a amarla, a vivirla, a saborearla y darla a conocer a los demás con el sustento de la palabra, que es, pues, es la roca, dice Jesús, construir sobre roca. El que escucha la palabra mía la pone en práctica, construye sobre roca. Y lo he tratado de hacer en mi vida, soy muy feliz, Padre, disfruto mucho mi fe, lo que hago lo hago por fe y veo los resultados. Incluso cuando yo me paro a hablar, bueno, ahorita no sabíamos de qué íbamos a hablar, ¿verdad? Así es toda mi vida. Porque se acuerdan lo que dice allá Juan 3:8. El que nace del Espíritu, debe vivir según el Espíritu. Y luego dice, y el Espíritu sopla donde quiere. Oímos su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así también es el que nace del Espíritu. O también Lucas capítulo 12, versículo 12. Lo puede leer desde el 11. Cuando vayan a un lugar o ante las autoridades o donde sea, no se preocupe por lo que van a decir. El Espíritu Santo le dirá en el momento oportuno lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir. Bárbaro. Y cuando yo leo esto y me lo encuentro, yo digo, ¿por qué está escrito esto aquí? ¿Será por lujo? ¿Será porque no tenía más nada que escribir? ¿O será porque es palabra de Dios? Cuando me encuentro que es palabra de Dios y así lo hacían los apóstoles, entonces yo dije, ya, los esquemas, las cosas, no, voy a lo que el Espíritu me inspire. Y me he dado cuenta, Padre, lo hermoso que es eso. ¿Por qué? Porque los que siguen los videos pueden darse cuenta que he tocado el tema, póngale cuidado, el tema de la imagen, el tema de la Virgen, el tema el que sea. Lo he tocado muchas veces y nunca es igual. Porque no tengo un esquema. Es lo que el Espíritu me inspire en el momento. Y lo hace con sabiduría, una gracia. Es una gracia. Padre, mirando todo esto, cuando usted empieza esta manera de predicar la palabra, estaba en parroquia, ¿no? Estaba en una parroquia. ¿Cuando yo empiezo? A difundir el mensaje de esta manera. ¿Por los medios? Sí, sí. ¿Estaba en una parroquia? ¿O lo ha hecho siempre desde una parroquia? No. ¿O como un sacerdote itinerante, misionero? Yo comencé a aprender a defender la fe así en la Universidad de la Vida, significa en la calle. Desde seminarista, faltaba medio año por ordenarme. Desde seminarista. Sí, medio año por O sea, ordenarme. usted comienza con la manera de... Así. ¿La apologética desde seminarista? Sí, me faltaban 6 meses para ordenarme. Y cuando yo descubrí la apologética, yo me salí del seminario 1 año. Y me fui a estudiar la Biblia por mi cuenta. Ya había recibido la doctrina de la iglesia, me faltaba la Biblia. Y en ese año pude unir la doctrina de la iglesia con la Biblia. Y pude encontrar el porqué. Y ahí es donde me enamoro de esto. Y luego le digo, Señor, ¿y cómo hago yo para trabajar en esto? Ayúdame, dame una señal. Yo quiero ver si puedo trabajar en esto. Y fue cuando fui a predicar. Y la primera predicación fue, había 10 pastores que tenía que debatir con ellos. Y una campaña, un culmen de campaña de los protestantes. Y al llegar a predicar, pues todos se convirtieron, menos los 10 pastores. Cuando yo miro eso, yo digo, esto es un milagro. Esto no, en mi conocimiento, jamás. A mí me habían dicho los padres en el seminario que era muy difícil convertir a un protestante. Entonces, que mejor era que cuando fuéramos a evangelizar, preguntáramos en qué casa hay protestantes para no llegarle ahí,
porque ellos no íbamos a convertir a nadie, eso no se convertía, eso era imposible, y era peligro más bien que ellos nos convirtieran a nosotros. Entonces, cuando yo veo esto y que se convierte gran cantidad de gente, yo digo, Señor, ¿y esto? Y luego me invitan para otra comunidad donde todos eran evangélicos, solo quedaba uno católico, y yo voy y predico, y toda la comunidad se vuelve para la iglesia católica. Yo digo, Señor, ¿y qué es esto? Entonces me doy cuenta que el Señor acompañaba con milagros la predicación, como dice la Biblia. Entonces yo dije, esto es un milagro. Ah, no, pero no se ha sanado nadie, a mí qué me importa, que se convierta un protestante, no es sanarse de la enfermedad mental. No hay mayor sanación que eso. Claro, la fe sana, la fe pura. Entonces yo me enamoré de esto. Porque esto es salvación. Es la salvación. Entendía que conversión es salvación. Es salvación. Esto hay que entenderlo. Y entonces yo comienzo a trabajar ahí. Y luego, cuando yo agarro, me ordeno, yo ya tengo el dominio de algunos temas. Todavía no los dominaba todos, los que domino, sino que dominaba algunos temas porque me encontré con la apologética a los 6 meses antes de ordenarme. Y luego yo me comienzo y tengo que aprenderme la cita, no me la sé. Tengo que comenzar a estudiar la cita, una por día, me estudiaba la cita, una por día. ¿Dónde lo dice? ¿Qué dice? Y cuando me olvidaba, la volvía a estudiar. Y así, me ordené, me mandaron por allá a una comunidad. Me mandaron a una comunidad llamada La Grita en Venezuela. Y tuve la oportunidad de comenzar a dar mis enseñanzas así. Y resulta que allá, un día que yo estaba dando la enseñanza, llegó un pastor y se metió en la enseñanza. Pero no dijo que era pastor, sino se metió junto con la gente, era adventista. Y entonces, pues, al meterse con la gente, nadie conocía, solo que me extrañaba la forma de vestir. Pues yo todavía no conocía el evangélico bien, el maletincito. Como un mes, padre, yo todos los viernes daba la enseñanza. Y todo el tiempo el hombre ahí no hablaba con nadie, copiaba y tal, observaba y todo. Y un día yo hablé del sábado y del domingo, que el sábado era del antiguo y el domingo era del nuevo. El hombre no dijo nada, pero yo cuando terminé de salir, él se paró en la puerta y a todo el mundo le dijo que yo era mentiroso, que yo lo estaba engañando. Y vino rápido una muchacha del grupo juvenil, me dijo, padre, el hombre que viene siempre, que todos pensamos quién era, es un pastor adventista. Y está diciéndole a la gente ya que usted es un mentiroso. Me fui corriendo. Llegó y lo encontré y le dije, ¿usted está diciendo a la gente que soy mentiroso? Dijo, sí, porque el día de guardar es el sábado. Le dije, perfecto, prepare, la próxima clase la da usted. Dígale a la gente que es el sábado, con la Biblia. ¿Me va a dar chance? Sí, sí. Y el próximo viernes vino él y dio la enseñanza sobre el sábado. Me dijo, reverendo, 2 horas. Me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes lo da, para que agarre todo el tiempo. Pero convénzanos a todos que el sábado es, porque después lo voy a convencer yo y después vamos a hablar los dos. Padre, para que vea usted la confianza en el Espíritu de Dios, ¿no? Les voy a contar aquí entre nos. Hasta ese momento yo no había estudiado el tema del sábado todavía. Entonces yo no dominaba el tema del sábado todavía. Hasta ese momento yo no lo dominaba. Y cuando me encuentro, porque así aprendo yo aprendí fue en la Universidad de la Vida de esa manera. Cuando el primer día que hablamos, él me dijo, usted está equivocado, la verdad la tenemos nosotros. Pero él cometió un error. Le dio a la muchacha del grupo juvenil las citas donde él atacaba por qué el sábado era el día del Señor y no el domingo. Y la muchacha me lo dio a mí. Y yo no tenía argumentos ni de lo de ellos ni lo de nosotros. Entonces yo le dije, el próximo viernes usted da la enseñanza, para que me dé la chance de yo estudiar. Y como dijo, me faltó tiempo, yo le dije, agárrese el otro viernes. Y llegó el otro viernes y dio la ponencia. Y dijo, me falta otro viernes, le dije, agárreselo. Y en esos 3 viernes, de 3 viernes, yo me leí la Biblia entera. Le dije al padre, al párroco, no me moleste, yo voy a estudiar porque voy a debatir con un pastor y yo no sé, y yo no tengo dónde leerlo, sino en la Biblia. Y comencé a estudiar todo lo que él dijo y me puse a buscar la respuesta en la Biblia para el sábado. Y en ese tiempo yo me leí la Biblia entera. Y agarré todo lo que decía del sábado. Y cuando él terminó, ¿para qué, padre? Era un hombre que daba clases magisteriales. De los pastores con que yo he debatido, mi respeto para ese hombre. Sabía de Biblia, sabía mucho de Biblia. Y gracias a él me llevó también a mí a estudiar en la Biblia. Y entonces, se llama Adrúbal, si no se ha muerto. Adrúbal. Entonces, bueno, cuando terminamos allí, los 3 viernes, él comenzó a regar el cuento que él me iba a convertir y la renovación carismática era muy fuerte ya. Comenzó a decir que el pastor iba a convertir al cura y prohibió a toda la renovación carismática que fueran a la enseñanza. Nadie puede ir. Y le llegó la información al padre. El padre me llamó y me dijo, mire, que el pastor sabe muchísimo y que toda la gente se va a convertir y usted también se va a convertir a adventista.
¿qué hacemos? ¿Por qué no dejas eso así? Le dije, si el adventista tiene la verdad, yo ya había estudiado. Yo ya había estudiado. Si el adventista tiene la verdad, me voy con él. Pues yo no quiero estar en una iglesia que me enseñe mentiras. Yo quiero buscar la verdad, Cristo es la verdad. Y yo quiero estar en la verdad. Pero usted está seguro de lo que va a hacer. Si no estuviera seguro, no fuera cura, ya estuviera evangélico. Dijo, entonces dele para adelante. Pero la renovación carismática empezó a decir por la radio y por televisión que no fueran a la enseñanza porque todos se iban a convertir a evangélicos, el cura también. Y la renovación no quiso ir. Entonces, pero la otra gente sí se motivó. Los que no eran de la renovación, unos que otros fueron, pero la demás gente, todo el pueblo se llegó, se abocó. Y llegaron de otras sectas también, otros. Claro, porque se iba a ver la conversión suya. La conversión mía, porque me hicieron propaganda. Todo el protestante estaba ahí. Yo no hice propaganda, se llenó el salón y quedó gente por fuera. Claro, y llegó el hombre y me dijo, vamos a hablar solamente 10 puntos. Y agarró el pizarrón y colocó los 10 puntos. Y me dijo, si usted me tumba estos 10 puntos, listo, usted ganó. Y le dije, perfecto. Y ahí es donde Dios comenzó a actuar. Primer punto, pácata, pácata, pácata. Se lo fui tumbando con cita bíblica. Usted mismo lo lee. Sí. Muy bien, me tumbó el primero, túmbeme el segundo. Tome. Muy bien, me tumbó el segundo, túmbeme el tercero, hasta que le tumbé el último. Cuando ya le tumbé el último, me dijo el pueblo, no tengo cómo responderle, pero déjenme la opción de llamar a mis maestros. ¿Me da permiso para hacer una llamada? Sí. Mire, estoy debatiendo con un cura, estamos hablando sobre el sábado, dame una cita en el Nuevo. Pues yo le pedí, si usted me da una cita en el Nuevo Testamento donde Jesucristo mande a guardar el sábado, yo dejo de ser cura y me meto al adventista. Aprovecheme. Ese fue el reto que le hice. Entonces comenzó, sí, a ver, díganme. No, ya le di ese, ya me la tumbó. No, ya le di ese, ya tranquilo. Otra llamada. Hizo como 3, 4 llamadas. A todos, no, ya me la tumbó. No, ya me la tumbó. Dijo, pueblo querido, no tengo respuestas. No estoy diciendo que el cura tenga la verdad. Estoy diciendo que no tengo respuesta. Puede ser que tenga otra interpretación de la Escritura. Lo único es que yo soy creyente de la palabra. Y lo que está en la Biblia, y el cura me mostró, yo no lo puedo negar. Yo no me voy a enfrentar con la palabra de Dios. No quiere decir que el cura tenga la verdad. Quiere decir que yo estoy ignorante en eso y no la conocía. Nadie me había mostrado esto. Él me lo acaba de demostrar y yo no puedo estar en contra de la palabra de Dios. Hagamos una cosa, señor cura. Hasta aquí llegamos. Dame chance, 1 año. Me voy a estudiar a Brasil, que es la oportunidad de tengo que ir a estudiar. Y si en 1 año yo no encuentro la respuesta, ¿dónde en el Nuevo Testamento Cristo manda a cumplir el sábado? Yo me hago católico. Le dije, y si la encuentra, viene y yo me hago adventista. Chocó la mano y se fue. Más nunca lo vi. A mí me cambiaron, ya iba a ser 1 año, me cambiaron para otra parte. Y estando en la misa de despedida, veo un hombre parecido a Drúbal. Y en el momento de la paz, el hombre viene y yo me quedo mirándolo. Me dice, sí, soy yo. ¿Y qué hace Drúbal aquí? Dijo, vine porque supe que se iba a ir. Vine de Brasil, estoy estudiando, y vine a despedirlo y a decirle que todavía no he encontrado la cita. Si no la encuentro, yo me hago católico. Sépalo, es un compromiso con Dios. Y le dije, ¿cómo le va allá en Brasil? Dijo, allá me va bien porque no he encontrado un toro que me tambalee tan duro como me tambaleó usted. Entonces eso me llevó a estudiar la Biblia. Interesante. Padre. Disculpe, y luego de ahí, o sea, entonces ya ahí yo comienzo a seguir como sacerdote, a enfrentar a los pastores, pero yo utilizaba un método que lo dejé. Yo le llegaba al culto. Yo le llegaba donde estaban ellos reunidos. Y cuando él decía que alguien podía compartir, o yo le pedía permiso, me daba permiso, yo le predicaba y me traía a toda la gente. Entonces, ya ellos no me dejaron y ya también dije, bueno, voy a respetar la libertad de ellos. Si quiere que vengan. Entonces ahora ellos vienen. Y así es que yo comencé a trabajar y desde ahí, padre, no he dejado de trabajar, sembrando la semilla del reino. Me han dado más palos que una gata ladrona, no solo los de afuera, los de adentro me han dado muy duro. Pero al comienzo, y así tiene que ser, y así está escrito, no me daba miedo, ni pena, ni dolor eso. Simplemente decía, se tiene que cumplir. Miraba cómo San Pablo pasaba por la misma y salía contento porque le daban 40 menos un azote y brincaba en un pie diciendo, gracias Señor porque sufrí esto por ti. Y entonces yo dije, no, pues, ¿qué? Pero hubo algunos obispos, en particular un obispo que estuvo muy fuerte, y algunos sacerdotes que decían que vengan los pastores, recíbanlo, pero si viene el cura Toro, el que lo reciba queda excomulgado. Wow. Entonces era un choque con ellos mismos. Pero entonces yo decía, pollo paleta, donde no te quieran no te metas, me iba para otro lugar. Pero ya después la palabra de Dios ha ido cundiendo y ya se me abrieron más las puertas. Y luego el Papa me nombra misionero de la misericordia y nos envía por el mundo. Entonces ahí ya yo comienzo 6 años. O sea, usted es nombrado por el Papa, sí. Francisco misionero. Sí. O sea, comunicando las puertas todas eran abiertas. Interesante. Claro, yo en el 2016
El Papa llamó a creo que fueron 1.300 sacerdotes del mundo, y entre esos estaba yo. Y fuimos a Roma, fuimos al Vaticano, y nos envió, bueno, ahí están los videos, y en el video estoy yo. Lo que sale pues, del Papa envió a los misioneros, ahí estoy metido yo también. O sea que ya usted no está sujeto a una parroquia. Entonces, ahí... Está extra frontera. Ahí cuando él mandó a todos los rincones de la tierra, nos dio la potestad, y nos dio con la potestad de, vayan a predicar la misericordia del Señor y vayan a confesar los pecados reservados a la Santa Sede. Nos dio la potestad de confesar los pecados a la Santa Sede, de la Santa Sede. Reservados a la Santa Sede. Y cuando él lo envía, entonces mi obispo me dice, mira, el Papa lo envió. Y el Papa lo envió, yo tengo que abrirle las puertas. No le voy a dar parroquia, yo estaba trabajando en el seminario. No le voy a dar parroquia. Usted va a trabajar. Y comencé a volar a todos los países, 6 años, más o menos 6 años, 5 años sería, por ahí. Y comencé a trabajar por todos lados, y hasta que llegó la pandemia. Y ahí en la pandemia, pues el obispo me pidió el favor de que fuera a atenderle una parroquia mientras la pandemia y tal, y pues ahí estoy, todavía, y ya estoy comenzando a salir de la... Muy bien. Pasemos brevemente a una pausa y seguimos con este gran hombre misionero de Dios, el Padre Luis Toro, conocedor realmente en estos tiempos tan hermosos de la palabra de Dios.